Bienvenidos a la novena semana. Estamos ya en la recta final del curso de ética y en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas que hemos venido tratando en la unidad 8. Como ustedes bien sabrán, las buenas prácticas que se desempeñan dentro de una organización manifiestan un sinfín de cuestiones en donde se ve reflejada la cultura. Esta cultura expresa el correcto actuar dentro de una organización y por ende también los valores y principios éticos y morales que cada individuo posee. Sin lugar a dudas, en cualquier organización podemos ver reflejado este tipo de conductas, pero es importante tener estrategias que nos ayuden a adecuar los procesos que se desarrollan dentro de la organización con el fin de eliminar cualquier acción fraudulenta o cualquier anomalía que se pueda manifestar. Continuaremos con el tema que iniciamos en la octava semana. Es importante que participen en los foros. Si tienen alguna actividad de foro pendiente, pueden aún realizar. Revisen su material de apoyo, la lectura de unidad 19. Participen en la unidad de foro número 5, que tenemos como última actividad del curso. También aquí tenemos un ejercicio de repaso que recapitula todos los conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso y en esta unidad los veo en una sesión de videoconferencia donde resolveremos dudas. Es muy importante y también expresarlo como hemos visto a través de los códigos de ética en donde fundamentamos todo tipo de operaciones que tengan manifiesto con estas prácticas o buenas prácticas dentro de las instituciones. Vamos también aquí a normar y continuando con ese tema, explicar cómo prevenir, no solo cómo eliminar, sino cómo anticiparnos a que este tipo de actividades puedan surgir o que se pueda dar un correcto manejo de la ética. Y es importante tener planes de contingencia, también aquí planes preventivos y correctivos. Y esto es lo que retomaremos en la presente unidad. Dentro de los objetivos de la unidad vamos a reconocer y analizar cuestiones relativas siempre a los valores y a la cultura organizacional. Vamos a analizar distintos ejemplos en función de comportamientos éticos y no éticos y también vamos a fundamentar diversos procesos y procedimientos que por lo regular están normados dentro de una institución financiera para poder evaluar diversas actividades que forman parte de los procesos que son frecuentes y comunes dentro de la organización. Es por ello que dentro de los temas vamos a tomar en cuenta estrategias y prácticas que nos ayuden a eliminar y a evitar cualquier tipo de actividad fraudulenta, en este caso cualquier riesgo también. Manifestando en este punto, tenemos un sinfín de actividades que se realizan en el campo de la ética, como lo hemos venido manifestando desde su concepción, desde sus fundamentos, desde sus bases teóricas y cómo ésta se apega a diversas teorías y diversas actividades. En un sistema financiero, la ética refleja un sistema de cumplimiento, tanto entre los aspectos internos y externos. Es importante fundamentar y tomar en cuenta que para poder brindar un servicio que sea eficiente, de calidad y de ética, es importante garantizar que los procesos sean fiables. Esto va a consistir en realizar correctamente el servicio desde el primer momento en que se ofrece al cliente. La rapidez, muchas veces como clientes buscamos un seguimiento oportuno que traduce en esa capacidad de servicio con plazos aceptables. La competencia. El personal debe estar internamente informado, debe poseer todas las herramientas y la capacitación para poder brindar un servicio eficiente. Otro de los valores que distingue una postura ética y que sea respaldada dentro de cualquier organización es la cortesía, tanto el respeto, la cortesía, la amabilidad, y esta es expresada a través de educación, amabilidad y respeto hacia los clientes. Muchas veces pasa que el cliente desconoce cierta información y como parte de nuestras obligaciones y responsabilidades es proporcionárselas, explicarles, no importa la cantidad de veces que sea o que para quizás uno resulte como muy tal vez repetitivo o quizás muy obvio el proceso, pero para alguien que está externo
no lo va a hacer así. Y por ello es importante tomar en cuenta una retroalimentación externa. La credibilidad. Esto quiere decir que la información sea honesta, tanto en palabras como en actos. Por ejemplo, en un tiempo estipulado de respuesta en un financiamiento solicitado que fue ofrecido quizás en un plazo de 1 o 2 semanas, por ejemplo, el tomar en cuenta el cumplimiento del mismo refleja una cultura ética y que estamos partiendo de un principio de credibilidad. También así podemos hacer ver y distinguir la seguridad, es decir, ausencia de peligros o dudas en algún momento. La información también debe ser accesible y fácil para el consumidor en el momento que lo desee. También es importante comunicar, establecer un lenguaje que sea entendible para ayudarle y gestionar cualquier proceso que sea de elección. Y en caso no lo sea o no sea claro, poder tener en cuenta la resolución de dudas y seguimiento. Es importante también tener un conocimiento del consumidor y esto se trata de un esfuerzo realizado por la organización en conocer, entender y buscar las necesidades de nuestro usuario. En este campo es un momento preciso en donde un cliente experimenta todos los aspectos en un sentido en el cual le permite tomar una pertenencia y preferencia sobre cada una de las opciones que tiene para elegir en un mercado. Es por ello que estas ventajas competitivas pueden distinguir de cierta forma la preferencia, pertenencia y fidelidad hacia la organización. Referente a la fidelidad no solo es acerca del uso de y herramientas, sino también de una fuerte voluntad por parte de la empresa en inclinarse decididamente hacia el cliente. Es importante continuamente estudiar las necesidades del cliente, investigar, utilizar técnicas que reflejen dichos comportamientos, estudios de mercado, estudios de preferencia, encuestas. Y existen dos enfoques considerados por empresas para organizar y estudiar la fidelización del cliente. En una de ellas es la estrategia de defensa y otra de estrategia ofensiva. Vamos a hablar mucho en esta unidad de estrategia, no sin antes saber y distinguir que una estrategia es cualquier conjunto de actividades que nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. En una estrategia de defensa consiste en reducir los posibles motivos que puedan darse de descontento de un consumidor. Muchas veces sucede de que hay diferentes situaciones o circunstancias que pueden causar molestia a un cliente y esto se basa en mejorar la calidad de sus servicios y productos. En el caso de la estrategia ofensiva, consiste no solo en satisfacer al cliente, sino además ligarlo a la empresa. De cierta forma, que exista una fuerte relación entre el cliente y la empresa, haciendo sentir especial al cliente frente al resto de varios consumidores. También así transmitir un sentimiento de pertenecer a una comunidad, algunas condiciones que nos ayudan a detallar o tener en cuenta para el éxito en la fidelización de nuestros clientes y por ende un buen manejo de la ética ante diferentes actividades, podemos distinguir la voluntad y compromiso de los responsables de la empresa. Estas son algunas recomendaciones o buenas prácticas. También esto con el fin de mejorar la calidad de los servicios y productos y totalidad de la empresa. Es importante informar, aconsejar, dar seguimiento al cliente. Muchas veces la información está tal vez escrita o en diferentes medios, pero si no se tiene un adecuado asesoramiento, el cliente puede obviar ciertos procesos, o no, tal vez no los leyó, o tal vez no estaba debidamente informado. También es importante tener en cuenta, conocer cualquier actividad, conocer mejor a nuestros clientes, evitar de cierta forma tener una miopía estratégica, es decir, implementar procedimientos para detectar lo que resulta importante a la percepción y necesidades del cliente, y no solo desde el punto de vista de la organización. Por ello es importante aplicar técnicas de investigación, técnicas de recaudación de información, como por ejemplo la observación directa, como por ejemplo las encuestas, las entrevistas, los estudios, eh, los, los tipos de reuniones que se pueden tener, y muchas organizaciones utilizan estos procesos para estudiar la necesidad de nuestros clientes, por ejemplo, una, una evaluación de servicio, por ejemplo, a través de una llamada, por ejemplo, a través
de un cuestionario en línea, por ejemplo, a través de el seguimiento que se le da cercano. Y esto es para poder estar continuamente estudiando qué podemos hacer para ser más competitivos y eso nos va a permitir tener las mejores prácticas, tanto a nivel interno como externo. Tomar esta base de información es sumamente importante y nos va a ser útil para diferenciar a través de este estudio y ser capaz de diferenciar y tomar un catálogo o una clasificación de los clientes. Por ello es importante y es común que se realice un análisis de cartera de clientes para pasar del marketing de producto a la estrategia de relación. Es común también que la organización se anticipe a las expectativas de los consumidores y para ello necesita reconocerlos y también diferenciarlos. Y es muy común que se den instituciones que proporcionan créditos, que conozcan quiénes son sus clientes, que conozcan cuáles son sus estatutos, cuál es su estatus, que se investigue socioeconómicamente su situación financiera, que se evalúe la capacidad de pago y como bien ustedes en otras videoconferencias hicieron distinguir procesos que realmente ya existen en su organización, se hace un estudio si realmente el cliente puede ser capaz de pagar o tener un crédito a una cierta tasa de interés y a un plazo efectivo, dependiendo de sus ingresos. Sería una actividad no ética el simplemente otorgar ese bien, ese servicio, si no se dispone de información que sustente que realmente el cliente es capaz de poder sustentar dicha deuda. También el diseñar una mejor oferta de servicios trata también de que la empresa enumere en forma precisa elementos que constituyen un valor agregado al cliente. Es importante detectar aquellos clientes estratégicos que no solamente poseen un volumen de compras, sino también que pueden llevar a mucha gente, que pueden acercarnos a otros clientes y también así a desestabilizar a los competidores, porque se va a estudiar las ventajas que para los mismos poseen. Hablando de ventajas competitivas, en cualquier empresa tenemos ese razonamiento que nos permite ser innovadores, que nos permite ser creativos, que nos ayuda a tener una diferenciación. Y en administración, en economía, en mercadeo, sabemos que una ventaja competitiva es ese punto de diferenciación que una organización posee. Por eso es una ventaja. Y esto lo posee frente a otras instituciones, lo cual refleja un valor agregado a nuestros clientes. Si tomamos en cuenta las estrategias o buenas prácticas definidas de antemano, de seguro se pueden reflejar ventajas competitivas. Hoy en día el estudio y benchmarking nos permite hacer ese tipo de actividades y estar de cierta forma compitiendo y siendo más innovadores y estando en un punto en donde no nos podemos quedar atrás como institución. Una característica diferencial de una empresa que hace desmarcarse de la competencia y así colocar una posición superior respecto al resto. Esto con el fin de tener un mayor rendimiento. Una ventaja competitiva de ser única en el sector. Puede ser apreciada por el consumidor, también por el cliente final y capaz de mantenerse en el tiempo. Para llegar a ella, la empresa puede emplear cualquiera de tres vías. A continuación, vamos a hacer ver las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter, que quizás a ustedes se les parece de cierta forma conocidos en términos de administración de empresas, por ejemplo, y cómo podemos adecuar las mismas al estudio de nuestras estrategias. Sabemos bien ya el concepto y la aplicación de las ventajas competitivas. Y es por ello importante estudiar, idear, crear, actualizar, renovar y estar continuamente buscando estrategias que nos permitan ser más competitivos. Entre las estrategias que mencionamos con anterioridad, podemos hacer ver las estrategias de liderazgo en costos o costos, estrategias de diferenciación y estrategias de enfoque. Si dentro de la organización en sus procesos estudian cómo ser más competitivos en las tasas que ofrecen, en los beneficios, en los préstamos,
en las normas que tienen crediticias, en la investigación, y que esto permita a una institución ofrecer de acuerdo a las necesidades del cliente y tener un acuerdo entre oferta y demanda, podemos distinguir que como clientes tenemos varias opciones de elección y vamos a coger la que sea más rentable a nuestros procesos. Y eso es conveniente para la institución. La diferenciación también nos hace ser innovadores, ser diferentes ante los competidores y también la estrategia de enfoque que nos permite, valga la redundancia, enfocarnos a ciertos grupos de interés que son útiles para la organización, para su rentabilidad, para su crecimiento, pero quizás si hay un segmento que se quiere llegar y no le es rentable, no es conveniente enfocarnos a este estudio. Sumamente importante hacer un enfoque y estudiar todas las opciones que tenemos a la mano. En este tema podemos hacer énfasis a la rentabilidad. De acuerdo al autor y de acuerdo a estudios, podemos hacer referencia a tercer navajas que sostiene que las medidas de rentabilidad sobre retorno, patrimonio y activos tienden a sistematizar o sintetizar el rendimiento de todas las áreas de la empresa. Y evaluamos si tenemos buen servicio, si tenemos buena calidad, si tenemos cartera de clientes, eso se va a ver reflejado. Si, por ejemplo, la cartera es deficiente o la eficiencia es baja, se va a ver reflejado en la rentabilidad. Y esto debido a que es un factor agregado entre varios aspectos, lo cual esto indica que que valga la redundancia, los indicadores de rentabilidad pueden ser muy difíciles de interpretar. Podemos también definir tres indicadores que nos pueden ayudar, como decíamos con anterioridad. El retorno sobre patrimonio, que nos va a ayudar a indicar la rentabilidad de la institución. Este índice cuantitativo es particularmente importante en cualquier actividad de lucro privada. Para ello, el retorno del patrimonio va a ser un coeficiente de enorme importancia porque nos ayuda a saber la tasa de retorno sobre las inversiones. También así, el, el proceso de tener un retorno de inversión involucra estar investigando en corto y largo plazo cuáles son las rentabilidades, cuál es la utilidad, nuestros ingresos o pérdidas, por ejemplo, la venta de activos, el impacto que puede tener sobre resultados netos, y entre otras circunstancias la institución puede tener diversas provisiones de crédito quizás por debajo de lo indicado. Es por ello importante también definir metas que se van a tener tanto en ventas, en, en registros de clientes y a lo largo de cada una de las actividades en el campo que estamos trabajando, debemos establecer cuáles son aquellas actividades que permitan elaborar registros, operaciones y requerimientos que puedan sustentar la supervisión, rentabilidad y tener claro cuáles son las mejores opciones. Este estudio podemos distinguirlo como un aspecto interno, pero que se ve reflejado con los indicadores que hemos mencionado en el inicio. En el caso de los activos, tenemos que tener claro que la medida de rentabilidad se va a reflejar en margen de utilidad y eficiencia, nos va a ser útil para poder establecer si hay un correcto uso de los recursos y también va a depender de los componentes que determinen los ingresos netos, que eso va a ser reflejado obviamente por las ventas de servicios, la venta y ofrecimiento de concesiones de créditos y principalmente un rendimiento de una cartera. Cuando hablamos de este aspecto, va a involucrar costos de recursos financieros y eficiencia operativa. En el rendimiento de la cartera también es importante tener en cuenta que tener una cartera de clientes nos ayuda a cuantificar los montos que realmente se recibieron de los clientes, ¿sí? Por ejemplo, el pago de intereses efectivos durante un periodo. También así una comparación entre el rendimiento de la cartera y la tasa efectiva, que es importante para brindar una perspectiva de cuánto es lo que vamos a tener reflejado en cartera de clientes. También así, tal vez en este caso,
estamos hablando de un rendimiento efectivo, o puede ser también por ingresos devengados por préstamos morosos, por ejemplo. En el rendimiento de la cartera también es importante mercadear los servicios. Esta es una de las actividades también que distinguen los roles que desempeña un asesor de crédito. Hablando del tema de las buenas prácticas, de la ética, de cómo implementar estrategias, que se dan riesgos y que hemos venido hablando en la semana 8 y 9, sin lugar a dudas es una actividad que dentro de la organización denota cómo estamos capacitados, cómo definimos nuestros procesos internos, quién los elabora, la correcta forma de actuar de los clientes, la eficiencia en la productividad, el rendimiento de las personas y un rol muy importante que va a distinguir el funcionamiento de las operaciones y que también refleja el manejo de una ética adecuada es la forma en que se mercadean los servicios. En este caso, un asesor de crédito va a desempeñar dicha función y al momento de mercadear el servicio va a ofrecer un servicio, un producto, en el cual debe distinguirse, como hemos visto en la estrategia de segmentación, a qué tipo de cliente va, a qué edades, a qué estatus, a qué región, por ejemplo, y de esta forma proveer los recursos que sean necesarios a las personas que han calificado a dicho proceso. Es por ello importante tener establecido cuáles son esos criterios que se van a estudiar de antemano y considerar una aprobación o puede ser que no sea aprobado. Debe de informarse a los potenciales clientes sobre la institución en términos generales, de forma detallada, y explicar los requisitos y condiciones que se tienen para poder conceder un crédito. También es importante evaluar y preseleccionar a los potenciales clientes. Para ello se van a segmentar, se van a evaluar todas las solicitudes recibidas, sin lugar a duda, en la vida real se ejecutan estas actividades y se tienen establecidos los procedimientos precisos para dicho proceso. Evaluar solicitudes, entrevistar al solicitante, verificar si se cumple con estos requisitos y al conducir esta fase el asesor va a hacer una selección de solicitudes y esto también, como hemos visto con anterioridad, maneja un correcto actuar, una buena práctica del establecimiento de la ética porque no se puede dejar de incumplir con alguna de estas normas por quedar bien con alguna persona o porque es mi amigo, porque es un familiar, sino que debe ser equitativo, como hemos visto que la concepción de las actividades en cuanto a, la, a, la, a las diferentes teorías utilitarias, por ejemplo, que hacen ver el campo de la ética, conducen a que se debe de tener equidad, justicia, que se debe de tener criterios predefinidos y no solo actuar por conveniencia o porque yo voy a vender más o porque yo voy a tener mayores carteras de clientes, sin tomar en cuenta las premisas básicas que son consideradas para establecer los procesos internos. También es importante recopilar información, por ejemplo, hacer estudios socioeconómicos, solicitar cierta documentación, hacer ver o investigar o constatar dicha información para evaluar si realmente es verídica. Recordemos que en el amplio campo de la ética no solo estudiamos los procesos internos, sino que también muchas veces nuestros clientes pueden no cumplir con un correcto actuar y es por ello importante investigar, conocer la estabilidad, el entorno, su trabajo, las actividades que desempeña y esto va a poder ser útil para tener en cuenta e informarnos del cliente potencial y de las factibilidades que se pueden tener en la decisión de otorgar o no un crédito, de acuerdo a las normas establecidas por el comité de crédito, en este caso la entidad que tenga a cargo este proceso. También
Otra buena práctica, y es un rol que a la vez desempeña esta persona o este puesto de trabajo, es controlar y efectuar el seguimiento de la cartera. En este caso, el asesor de crédito va a ser el responsable de otorgar, recuperar, dar seguimiento al cliente por parte de todas sus necesidades. También así, de mantener informados a sus jefes inmediatos sobre las medidas de recuperación de cartera de riesgo, solicitar apoyo cuando estime que sus esfuerzos no son suficientes para recuperar el crédito. Es muy importante que tomemos a consideración todas las actividades que conllevan un correcto manejo de la ética, la responsabilidad, los valores, las actividades que se establecen, la forma en que se regulan, las normas, la implementación de procesos y cómo todos estos quedan en forma escrita, estandarizada, y cómo también el apego a la elaboración de códigos de ética es una responsabilidad que recae en toda la organización y se puede hacer ver cómo el mantener informados a los diferentes puestos de trabajo, el cumplimiento de las actividades y todas las pautas que sean necesarias para que todos tengamos de cierta manera valores compartidos y que en este criterio se pueda establecer acciones que permitan evitar. O sea, no esperar que estas situaciones o anomalías se den, sino que de cierta forma investigarlo desde un comienzo. Y es por ello que algunas de estas estrategias que en esta sesión se consideraron son procesos que sin lugar a dudas desarrollan en sus actividades diarias y que tal vez no es un proceso que sea completamente nuevo porque hoy en día están definidos en las actividades que desarrollamos, pero tomar actividades que me permitan hacer de mejor manera mi trabajo, estrategias que me permitan establecer y sobre todo prevenir, eliminar y controlar actividades que puedan ser anómalas, depende mucho de la forma en que dentro de la organización se lleven a cabo, se supervisen y se monitoreen los procesos. Dentro de estos temas podemos resumir cómo desde un inicio planificamos que una cultura adecuada va a tener un correcto desempeño a través de un buen seguimiento y acompañamiento por medio del líder. Pueden distinguirse líderes buenos, líderes malos, pero estos valores compartidos hacen ver cómo se puede desarrollar en el campo de la ética dichas premisas. Y hoy hablamos entre algunas de ellas: la calidad, el servicio, la confiabilidad, la honradez, la rapidez, la cortesía, que en algún momento hablamos como valores que se pueden tener y que estos nos permiten tener en cuenta una moral y una ética correcta. Por ejemplo, garantizar seguridad al consumidor, tener accesibilidad a la información, pero quizás tomando en cuenta que esta es una recomendación, puede darse un riesgo. Por ejemplo, la falta de acompañamiento al cliente, la falta de asesoramiento, el no proporcionar un, un seguimiento, ya sea impreso, ya sea escrito, ya sea electrónico, ya sea verbal, pero esto forma parte del conocimiento del consumidor. Muchas veces el consumidor puede firmar un papel, un contrato sin haberlo leído claramente. También es una responsabilidad recíproca, pero como parte de las normas institucionales se debe asegurar que el cliente conozca qué es lo que se está otorgando, qué es lo que se está ofreciendo. Y también el cliente debe estar consciente que al momento de haber adquirido un tipo de compromiso, debe estar sujeto a poder cumplir con el mismo, a acatar las normas que se van a desarrollar para poder tener en cuenta la concesión del crédito y también así las sanciones.
por ejemplo, la imposición de intereses, demoras, al no cumplir. Y se pueden dar diferentes situaciones que dentro de estas actividades nos pueden ayudar a distinguir mejor nuestros procesos. Por eso es de que la fidelización del cliente es una actividad que hoy vimos que requiere de estrategias. Entonces el cliente va a ser más fiel a la organización, más fiel a la información que se proporciona y al seguimiento de conformidad al cumplimiento de las expectativas que se tienen. Y por ello es sumamente importante reducir cualquier tipo de descontento que se pueda dar o cualquier situación que no se ha manifestado o no se ha cumplido de acuerdo a las necesidades del cliente. También en esta unidad tomamos en cuenta actividades que dentro de la organización son indispensables estudiar para garantizar y tener una fidelización de nuestros clientes. Hablamos de la voluntad, del compromiso, del estudiar a nuestros clientes, de diferenciarlos, de ofrecer servicios acorde a su estado, a su nivel socioeconómico, a la capacidad de pago. Y esto hace detectar que vamos a tener diversos tipos de clientes. Por eso, entre la cartera de clientes es importante distinguirlos. Y hablamos también de estrategias que nos pueden apoyar en el proceso de tener ventajas competitivas. Estas ventajas nos van a ayudar a cumplir con diversas expectativas. Hablamos de las estrategias de liderazgo, las estrategias de diferenciación y de enfoque como un punto total en el desarrollo de este proceso. También aquí hablamos de cómo la rentabilidad puede apoyar a tener factores que permitan tener un nivel de confiabilidad, tener un nivel de factibilidad económica sobre los patrimonios, sobre los activos y sobre el nivel de cartera. Estos indicadores van a desempeñar una asignación de funciones en cuanto a las actividades que desarrollan las personas o puestos de trabajo que directamente tienen un contacto con el cliente. Entonces hablábamos de mercadear el servicio, de ofrecerlo, de estudiar al cliente, de distinguir las necesidades, de tener en cuenta cuáles son los aspectos que dentro de la organización se evalúan y hacer una lista de chequeo que realmente se han cumplido a través de la recopilación de información. Hablamos también de cómo estas técnicas de investigación nos ayudan a asegurar que esta información sea verídica, que se ha utilizado un correcto método de investigación para poder garantizar el efectivo cumplimiento de estas actividades. También así, en este punto, como bien estábamos en el proceso de culminar con este tema, ustedes distinguir a través del foro de la semana cuáles son este tipo de actividades que ustedes en su experiencia reflejan que se desarrollan. Dentro de este punto, cabe mencionar que es sumamente importante considerar todas las actividades que dentro de la institución nos permitan adecuar nuestros procesos. Para mí esta semana es un gusto acompañarles en el desarrollo de este tema y que por medio del foro ustedes puedan profundizar aún más el estudio, análisis y ejemplificación. Como podrán ustedes observar en el foro de la unidad que tenemos previsto bajo el título de foro número 5, ustedes pueden recomendar, ejemplificar, pueden incluso colocar ejemplos reales de cómo ustedes desarrollan estos procesos. Por ello yo lo titulé Buenas Prácticas, porque a través de estas buenas prácticas podemos nosotros tener idea de cómo se ha venido desarrollando esta temática y de cierta forma también para poder mejorar, para poder ilustrar y en algún momento
alguna persona, algún puesto, alguna región, alguna institución, aunque si bien esto debe ser estándar, tenemos diferentes formas de hacerlo, estandarizar y hacerlo igual, hacerlo de cierta forma regulado, normado, para poder cumplir eficientemente con nuestros procesos internos. Cabe también distinguir que todas estas actividades son, son procesos que ya están predefinidos en nuestras instituciones, pero que muchas veces el no estudiarlos o no tener a bien escrito quién los va a hacer, el seguimiento, el monitoreo, el control, la participación, la organización y el involucramiento, puede llevar a manifestar una serie de errores y fallas que pueden provocar ciertos riesgos o también negligencia, mal uso de la información y por ende alguna acción fraudulenta. A veces, como bien mencionábamos, esto puede darse por un mal manejo de la ética, por un mal manejo de un proceso y que en ocasiones no siempre es premeditado, puede ser porque la persona no está capacitada o porque no se tiene suficiente información o esto no está regido a través del código de ética. Y es por ello que en el foro de la semana les he pedido que basado en lo que hemos ido aprendiendo y su experiencia, ustedes puedan contestar qué deben de hacer las organizaciones, ya sea públicas o privadas, para blindarse, es decir, proteger contra posibles actos ilícitos. Recordemos que estos se pueden dar tanto por los mismos empleados como también por los clientes. Entonces lo podemos ver a nivel interno y a nivel externo. Por ello sus recomendaciones pueden ser puntuales para cada enfoque, si lo vemos dentro o si lo vemos fuera de la organización. Es importante que ustedes puedan también compartir experiencias, comentar las experiencias de sus compañeros, hacer ver si en algún momento, como ustedes me lo han hecho saber en las clases sincrónicas que tenemos en las videoconferencias, si les ha pasado una situación, cómo la han resuelto, porque si esta es tal vez de cierta forma analizada qué sucedió, pero nosotros no tenemos un mecanismo que nos ayude a corregirla, va a seguir siendo continuamente quizás elaborada de la misma manera, mientras que si el error, la falla ya se ha detectado, se puede tener las actividades necesarias para que esto no vuelva a acontecer y que entonces ya se convierta en una norma institutiva que muchas veces, como bien hemos hablado en clases anteriores, no se tienen o si se tienen no se estudian continuamente y no se mejoran. Y también aquí, dentro de los últimos casos que tenemos como parte de las actividades finales, ustedes deben de investigar, pueden investigar en cualquier sitio en internet haciendo referencias o también ejemplificar con acciones que tal vez a ustedes les han sucedido. Y por ello les he pedido que investiguen en prácticas que se han dado fraudulentas en instituciones microfinancieras y que al mismo tiempo mencionemos ejemplos de buenas prácticas crediticias. Esto lo podemos ver enfocado a nivel del estudio socioeconómico de nuestros clientes, a nivel de cumplimiento de las acciones que han quedado establecidas en un contrato. Y para ello es importante no solo distinguir los errores, los riesgos, las fallas y las actividades premeditadas, sino que también proveer estrategias. Y este tipo de estrategias las hemos venido hablando en esta sesión 8 y 9 para poder complementar con teorías, preceptos y fundamentos que normalmente en cualquier institución se ponen en práctica y que cada uno de ustedes esté mejor con su experiencia en el ámbito laboral y en el puesto que ocupan en este tipo de actividad,
lo puedan complementar a través de un ejemplo real y que quede sustentado, porque como bien hemos hablado en temas anteriores, todo puede estar normado en el código de ética, pero pueden repetir nuevas actividades. Y es sumamente importante que queden establecidas y que puedan ser aplicadas de conformidad a valores y principios éticos y morales. Les agradezco su atención y esto es el resumen de la unidad 9 que ustedes pueden leer a través del documento que se ha cargado en GES bajo el título sección 9, las lecturas complementarias, y como un punto adicional que ustedes puedan consultar el repaso de todo el curso para estar preparados para el examen final. Gracias.